Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos las mejores producciones otomanas, analizamos tramas y por supuesto comentamos sobre esos personajes que nos hacen vibrar, ya sea para bien o para mal. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el lado oscuro de la pantalla, en esos villanos que a pesar de ser detestables, logran robarnos el show y hasta un pedacito de nuestro corazón. En este vídeo vamos a repasar a esos 10 villanos de series turcas que son tan, pero tan malos, que terminas amando odiarlos. Sí, sé que suena contradictorio, pero esos personajes que logran sacarte de tus casillas, que te hacen gritarle a la televisión y que manipulan a todos a su alrededor, son los que le dan sabor a la historia y la hacen inolvidable. Así que sin más preámbulos, vamos a conocer a estos seres despreciables pero fascinantes. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos al lío. En el puesto número 10 tenemos a Hürrem Sultan de El Sultán. Sí, ya sé lo que están pensando, Hürrem villana. ¿Cómo te atreves? Pero seamos honestos, aunque la amemos por su inteligencia, su valentía y su lucha por el poder, Hürrem también fue responsable de muchas muertes y conspiraciones. Ella no dudaba en eliminar a sus rivales para proteger a su familia y asegurar su lugar en el harén. Su ambición la llevó a cometer actos crueles y despiadados. Su estrategia era simple: eliminar a toda amenaza potencial, ya fuera mediante el veneno, la difamación o la manipulación de la corte. Recordemos a Ibrahim Pasha, su antiguo aliado y confidente, cuya caída fue orquestada, en parte, por las intrigas de Hürrem al ver su creciente influencia en el sultán. Sin embargo, su complejidad y su determinación la convierten en un personaje inolvidable. Su astucia para navegar en un ambiente tan hostil como el harén, donde la vida pendía de un hilo, la hizo destacar. Además, su amor por Suleimán, aunque a menudo teñido de ambición, era genuino y la motivaba a protegerlo y a asegurar el futuro de sus hijos. Así que por su ambivalencia, Hürrem se gana un lugar en nuestra lista. No es la villana más odiada, pero sus métodos justifican su inclusión. En el puesto número 9 encontramos a Azize Aslan Bey de Erkay. Esta mujer encarna la venganza en su estado más puro y destructivo. Obsesionada con vengar la supuesta muerte de su hijo, Azize dedica su vida a destruir a la familia Adolu, sin importarle el daño que causa a su propia familia y a inocentes. Sus manipulaciones son constantes y su crueldad no tiene límites. Recordemos cómo Azize manipula a su nieto, Miran, desde su infancia, alimentando un odio visceral hacia los Adolu, haciéndole creer que son los responsables de la muerte de sus padres. Sus planes retorcidos incluyen matrimonios forzados, intrigas financieras y la constante siembra de discordia entre las familias. A pesar de su justificación, sus actos son reprobables. Sin embargo, el trasfondo de su historia y la interpretación de la actriz hacen que sintamos una extraña fascinación por ella. Es una villana que odias, pero también entiendes su dolor, aunque nunca justifique sus acciones. Su personaje es un claro ejemplo de cómo el dolor y la obsesión pueden corromper a una persona y llevarla a cometer atrocidades. Es una mujer consumida por el pasado, incapaz de perdonar o seguir adelante, lo que la convierte en un personaje trágico y a la vez detestable. En el puesto número 8 tenemos a Vedat Sayar de Mar de Amores. Vedat es un psicópata obsesionado con Nefes, a quien mantiene secuestrada y tortura constantemente. Su crueldad es extrema y sus actos son repulsivos. Es un personaje que genera un profundo rechazo en el espectador, pero también una gran preocupación. Sus métodos de tortura son escalofriantes, tanto físicos como psicológicos. La aísla del mundo exterior, la humilla y la amenaza constantemente para mantenerla bajo su control. Además, Vedat es un maestro de la manipulación, capaz de mostrar una fachada de normalidad frente a los demás, mientras que en la intimidad se convierte en un monstruo. Su comportamiento impredecible y su capacidad para manipular a los demás lo convierten en un villano aterrador. Lo odiamos con todas nuestras fuerzas, pero al mismo tiempo, su maldad nos mantiene pegados a la pantalla. Es un personaje que nos recuerda la cruda realidad de la violencia doméstica y la importancia de luchar contra ella. Vedat es un reflejo de la oscuridad que puede existir en el ser humano y la necesidad de combatirla con todas nuestras fuerzas. En el puesto número 7 se encuentra Ende Argun de Pecado Original. Ende es una mujer ambiciosa, calculadora y sin escrúpulos que haría cualquier cosa por conseguir lo que quiere.
No le importa lastimar a los demás en su camino hacia el poder y la riqueza. Sus planes son maquiavélicos y su sarcasmo es legendario. Ende es experta en el arte de la manipulación y la intriga. Utiliza su belleza, su inteligencia y su astucia para conseguir sus objetivos. No duda en traicionar a sus aliados y en pisotear a sus enemigos. Su matrimonio con Ali Targun es un claro ejemplo de su ambición. Ella lo ve como un escalón para alcanzar la cima del poder y la riqueza. A pesar de ser una villana, Ende tiene un carisma innegable. Su inteligencia y su sentido del humor la convierten en un personaje fascinante. La amamos por su audacia y su capacidad para reinventarse constantemente. Ende es un personaje que desafía las convenciones sociales y que no teme mostrar su lado más oscuro. Es una mujer que lucha por lo que quiere sin importar las consecuencias. En el puesto número 6, tenemos a Galip de Kara-Para-Ask. Galip es un poderoso mafioso involucrado en el tráfico de diamantes y otros negocios turbios. Es un hombre despiadado y violento que no duda en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Su crueldad es extrema y su ambición no tiene límites. Galip controla un imperio criminal con mano de hierro. Utiliza la violencia, la extorsión y la corrupción para mantener su poder. No le importa la vida de los demás y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses. Lo odiamos por sus actos horribles, pero su poder y su influencia lo convierten en un villano temible y respetado. Galip es un personaje que nos muestra la cruda realidad del mundo del crimen y la impunidad con la que operan algunos mafiosos. Su presencia en la serie es una constante amenaza para los protagonistas. En el puesto número 5 encontramos a Nadide de ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Nadide se presenta inicialmente como una mujer bondadosa y comprensiva, pero pronto revela su verdadera naturaleza, una manipuladora que busca proteger a su hijo a toda costa, incluso si eso significa perjudicar a otros. Su hipocresía y su capacidad para hacerse la víctima la convierten en una villana particularmente odiosa. Nadide es maestra en el arte de la manipulación emocional. Utiliza su posición como madre y esposa para influir en las decisiones de los demás. No duda en mentir, engañar y manipular la verdad para proteger a su hijo, Selim, uno de los violadores de Fatmagul. A pesar de su fachada de bondad, sus acciones son egoístas y perjudiciales. La odiamos por su doble moral y su falta de empatía. Nadide es un personaje que nos muestra cómo el amor maternal puede convertirse en una justificación para cometer actos injustos. En el puesto número 4 se encuentra Kenan Sipai de Ezel. Kenan es un hombre rico y poderoso que traiciona a su mejor amigo, Omer, enviándolo a prisión injustamente. Después de años, Omer regresa bajo el nombre de Ezel para vengarse de Kenan y sus cómplices. Kenan es un villano complejo y carismático. Su motivación es la ambición y la envidia. Desde joven Kenan sintió celos de Omer, quien parecía tenerlo todo, inteligencia, carisma y el amor de Eysan, la mujer que Kenan deseaba. Esa envidia lo llevó a planear la traición que destruyó la vida de Omer. A pesar de ser un traidor, entendemos su deseo de tener lo que Omer tenía. Lo odiamos por su traición, pero al mismo tiempo admiramos su inteligencia y su capacidad para manipular a los demás. Kenan es un personaje que nos muestra cómo la envidia y la ambición pueden corromper a una persona y llevarla a cometer actos terribles. En el puesto número 3 tenemos a Asu de Karasebda. Asu es una mujer obsesionada con Kemal, a quien ama perdidamente. Sin embargo, su amor se convierte en obsesión y la lleva a cometer actos terribles para separarlo de Nian. Sus celos y su resentimiento la consumen, convirtiéndola en una villana despiadada. Asu es capaz de cualquier cosa para conseguir el amor de Kemal. No duda en mentir, engañar, manipular y hasta cometer actos de violencia. Su obsesión la lleva a perder la cordura y a convertirse en un peligro para ella misma y para los demás. La odiamos por su crueldad, pero también sentimos lástima por ella. Su sufrimiento la lleva a tomar decisiones extremas, pero sus actos nunca son justificables. Asu es un personaje que nos muestra los peligros de la obsesión y cómo el amor no correspondido puede llevar a una persona a la autodestrucción. En el puesto número 2 encontramos a Ilmille de Yasak Elma. Ilmille es la madre de Ende y comparte la misma ambición y falta de escrúpulos de su hija. Es una mujer manipuladora y vengativa que no duda en usar a los demás para conseguir lo que quiere. Su presencia en la serie es constante y su influencia en los demás personajes es innegable. Ilmille es la maestra de Ende en el arte de la manipulación y la intriga.
Juntas forman un dúo formidable que pone en jaque a todos los que se interponen en su camino. La odiamos por su cinismo y su falta de moral, pero su carisma y su sentido del humor la convierten en un personaje divertido de odiar. Ymille es un personaje que nos muestra cómo la maldad puede transmitirse de generación en generación. Y finalmente en el puesto número 1, el rey de los villanos, el más despreciable pero a la vez más fascinante, tenemos a Erdoğan Yaşarandi. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Erdoğan es un joven rico y mimado que, junto con sus amigos, viola a Fatmagül. Después del crimen, Erdoğan y su familia intentan encubrir el delito y silenciar a Fatmagül. Es un personaje cobarde, egoísta y sin escrúpulos que no muestra ningún remordimiento por sus actos. Erdoğan representa la impunidad y la arrogancia de la clase alta. Cree que su dinero y su poder le permiten hacer lo que quiera sin consecuencias. Su cinismo y su falta de humanidad lo convierten en un villano repulsivo. Lo odiamos con cada fibra de nuestro ser, pero su presencia en la serie es fundamental para entender la historia y la lucha de Fatmagül por la justicia. Erdoğan es un personaje que nos recuerda la importancia de luchar contra la violencia sexual y la impunidad. Su maldad es un reflejo de la injusticia que sufren muchas víctimas de violación en todo el mundo. Y ahí lo tienen, nuestra lista de los 10 villanos de series turcas tan malos que amamos odiar. Personajes que nos hacen gritar, enojarnos y hasta sentir un poco de lástima por su patética existencia. Pero al final, son ellos los que le dan sabor a la historia y la hacen inolvidable. Cada uno de estos villanos, a su manera, aporta una dimensión crucial a las series en las que aparecen. No se trata simplemente de personajes malvados por el mero hecho de serlo, sino de individuos complejos, con motivaciones, trasfondos y, en algunos casos, incluso un retorcido sentido de la justicia. Sus acciones, aunque reprobables, generan conflicto, tensión y, en última instancia, hacen que las historias sean más atractivas y memorables. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado oscuro de las series turcas. No olviden que esta es solo nuestra opinión y que ustedes pueden tener sus propios villanos favoritos. La belleza de las series turcas reside en parte en la riqueza y complejidad de sus personajes, tanto los héroes como los villanos. Cada uno de ellos tiene una historia que contar y una lección que enseñarnos. Gracias por ver el vídeo. Nos encanta tenerlos aquí en nuestro canal, compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora cuéntenos en los comentarios cuál es su villano favorito de las series turcas. ¿A quién aman odiar? ¿Hay algún personaje que creen que debería estar en esta lista? Queremos saber sus opiniones. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y conocer sus perspectivas. La comunidad de amantes de las series turcas es una de las más apasionadas y participativas que existen, y nos encanta interactuar con ustedes y escuchar sus opiniones. Y antes de despedirnos les recordamos que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las series turcas. Hasta la próxima. Continuaremos explorando los rincones más interesantes del mundo de las series turcas, analizando tramas, personajes y tendencias. No se pierdan nuestras próximas entregas, donde les traeremos más contenido emocionante y revelador. Manténganse conectados.